Vamos a ver con José Luis Espert, que es diputado nacional de Avanza Libertad. José Luis, Horacio Cabaxoy, ¿cómo te va tanto tiempo? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Horacio, gracias. Bueno, tengo la sensación, este fin de semana estuve un poco reflexivo, muy preocupado por el tema por un lado el manejo de la tragedia de Corrientes, de esta situación donde se necesita mucho de la ayuda personal, más allá de la cantidad de dinero que cuenta, ¿no? Tanto el Ministerio como el Servicio Nacional del Manejo de Fuego, pero estamos dependiendo de los 100 millones de pesos que juntó Santiago Maratea y de la ayuda que se le llega a los brigadistas desde la Casa de Corrientes en Ciudad de Buenos Aires. A ver, punto número uno, ¿qué visión tenés del manejo de esta nueva crisis? Y la de siempre, que el Estado presente, de la cual tanto se ufana particularmente el kirchnerismo, es una gran estafa, es un gran robo de dinero a la población con los impuestos, porque, a ver, Argentina, si uno compara la superficie total de la Argentina con la superficie cultivable que hay en el país, es de las más grandes del mundo. O sea, en términos de su superficie total, la superficie cultivable de Argentina es de las más grandes del mundo. Entonces, en el medio del cambio climático, la niña, el niño, los desastres de lluvias, de secas que hay, ¿cómo no vas a tener una mega brigada para prevenir lluvias torrenciales a través de la cantidad de acueductos y puentes necesarios, o cuando vos tenés incendio por la seca, un ejército de hidroaviones? Entonces, estas son las cosas que te llevan a decir, la puta madre, la verdad que lo único que habría que hacer acá es una gran rebelión fiscal para que los tipos aprendan, que la gente no pague impuestos al pedo, sino que paga los impuestos para que el Estado les dé algo. Por ejemplo, cuando hay una pandemia, que el sistema de salud no colapse. Por ejemplo, cuando hay un incendio, que haya hidroaviones. Por ejemplo, Córdoba tiene 7 aviones registrados desde el Estado provincial, tiene un solo hidroavión de 7. Puedo decir, pero ¿para qué tienen 6 aviones que no son hidroaviones? Uno solo para el gobernador, los otros 5, ¿para qué? Y así con todo, ¿viste? Así con todo. Así que mi más profunda solidaridad con el pueblo correntino. Nosotros hemos pedido, como diputados, hemos hecho todo lo que he podido. Por ejemplo, pedir una interpelación al ministro Cabandier. Yo he participado también de la colecta de Maratea. Pero bueno, el tema de fondo es el de siempre. El Estado que ha sido cooptado por una manga de sanguijuela, delincuente, atorrante, y no un Estado pensado para devolverle con bienes públicos a la gente los impuestos que paga. Eso es lo que queremos cambiar, lo que nos hemos metido en política. Claro. Yo estaba analizando números, ¿no?, que están trascendiendo, ¿no? Que, a ver, recursos hay. Servicio Nacional del Manejo de Fuego tiene 6.798 millones de pesos de presupuesto. Hasta el día de hoy utilizaron solo el 12%, 839 millones de pesos. Si lo dividís en 60 días, o un poquito menos, que es desde que empezó el año, da una cifra menor diaria de la que juntó Maratea en un rato. Es una vergüenza. Y el grueso de eso, de ese presupuesto, debe ser salario, o sea, para acomodar amigotes. ¿Qué es lo que pasa con todos los ministerios? O sea, el Ministerio de Medio Ambiente lo único que debería tener es un presupuesto para, por ejemplo, en este caso, tener, no sé, 50 hidroaviones, ¿viste? No, eso es todo un salario para los amigotes de Cabandier. Y así con todos los ministerios, te digo, con casi todos los ministerios, Cada ministerio que se crea es para acomodar a parientes, amigotes, no para devolverle a la gente los impuestos que paga con bien público, seguridad, justicia, manejo del fuego, que no se te inunden, que si hay una pandemia no colapse el sistema. Los nuevos políticos, por lo menos nosotros de Avanza Libertad, lo que pretendemos es eso. Pague impuestos solo si lo devuelve el Estado con algún bien público que a usted le importa. Lo que pasa es que la vieja política piensa que la gente vino a esta vida a pagar impuestos nada más, ¿viste? No es así. La gente vino a la vida a disfrutar de su vida, que incluye disfrutar del fruto de su esfuerzo, que incluye que no te violen impuestos como ocurre acá. Dicho sea de paso, que se olvide el kirchnerismo, que va a lograr una aprobación para volver a reeditar el impuesto a la grande fortuna, que ya fue un gran mamarracho. Que se olvide el kirchnerismo, que le vamos a aprobar en el Congreso la Empresa Nacional de Alimentos, otro mamarracho. O sea, todos estos disparates se van a terminar acá, al menos mientras exista gente como nosotros de Avanza Libertad en el Congreso, ¿no? Estamos hablando con el diputado José Luis Espert. José Luis, estábamos analizando esta situación de
a ver, de la inflación, porque da la sensación de que todos los problemas que estamos intentando emparchar en este momento, que tiene que ver la alquileres, tarifas, subsidios, dólar, control de precio, digamos, está todo motivado por la inflación, digamos. Tenemos un problema y lo que estamos todos los días enfrascados y dirigiendo la energía es a tratar de emparchar todo lo que genera la inflación, pero no la inflación. Totalmente. De todos los temas que vos tocaste recién tienen comienzo de solución, es la única cosa que hay que hacer, pero el principio del comienzo de solución, la condición necesaria y no suficiente para arreglar todos los problemas que nombraste vos, es que la inflación sea una inflación civilizada, 5% anual, ponele como máximo. Anual, nosotros estamos yendo al número ese mensual, es un delirio. Ahora, respecto a la inflación, yo te diría, no solo el problema de la dirigencia política, empresarial, economista, periodista, intelectual, todo, sino también de la ciudadanía, del pueblo. Porque la inflación la tenemos hace 100 años instalada en Argentina, no es un problema de un solo gobierno, es un problema de una sociedad entera. Ahora, desde el año 76, que el Olimpo de la ciencia, el Nobel, le dio el Nobel de Economía a Milton Friedman, entre otros aportes, por su aporte a la teoría monetarista de la inflación, ha transcurrido casi medio siglo. Esa teoría ha sido probada, no solo recibió el Nobel, sino que ha sido probada por la ciencia dura como la estadística, la matemática en un montón de países a lo largo del último medio siglo. Se probó que la inflación es un fenómeno monetario, de exceso de oferta de dinero, de faltante de demanda de dinero. Ahora, los únicos brutos, que nos negamos a aceptar que esa es la solución, sino que seguimos con control de precio, apriete, Empresa Nacional de Alimentos, somos nosotros. Entonces, el problema nuestro es que no acertamos el avance de la ciencia en materia económica, digo yo. Si acertamos el avance de la ciencia médica, aceptando que la vacuna Sabin cura la poliomielitis, por eso está dentro del plan de vacunación obligatorio de la vacuna Sabin desde los chiquitos, ¿por qué no aceptamos que la inflación es un fenómeno monetario? Porque así lo dijo el Nobel de Economía y así fue probado por la ciencia dura en todos los países a lo largo del tiempo. Y qué sé yo, somos un país de burro en algún lugar. O sea, a esta altura pensamos con los pies, no con la cabeza, porque no te entra ni la ciencia en la cabeza, ¿me entendés? José Luis, ¿está funcionando el control de precios? No, es un fracaso. Es decir, yo no sé si Felipe, si lo cree, nos agarra por estúpidos haciendo un acting de que hace algo contra la inflación sabiendo que fracasa para echarle la culpa a terceros. Por supuesto que no funciona ni va a funcionar tampoco, es otro fracaso. Es más, Feletti, dado que no ha parado de pulular por el sector público siempre con fracasos, es otra cosa en la cual estoy pensando como diputado, alguna ley de mala praxis económica, ¿viste? Entonces estos tipos nunca más te vuelven, después que estuvieron una vez, hicieron las cagadas que hacen. Pero Feletti ya pasó por 1000 cargos y siempre fracasando. ¿Por qué? Porque tiene las ideas equivocadas. Yo creo que tiene que haber mala praxis en materia de ejercicio en la función pública para sacarnos estos esperpentos de encima y no vuelva, que estén una vez, fracasan, mala praxis, probada, listo, chao, andate. O sea, por ejemplo, si la inflación, el premio Nobel ha dicho que es un fenómeno monetario, y tenés evidencia empírica, estadística, numérica, concreto, que es así, y te viene un tipo con el control de precios, lo echás y no lo sometés a juicio y nunca más ejerce la función pública, hombre. No quiero que vaya en cana, pero que nunca más pueda volver al Estado, que vaya al sector privado con la estupidez que piensa a ver si alguien le da empleo, ¿viste? Porque si no, ¿qué pasa? Vienen y experimentan con el pueblo argentino, con el ciudadano común, como si fuera un cobayo. No, flaco, experimentá con tu animalito en tu casa, cosas que están probadas que no funcionan, no con la gente. José Luis, ¿qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Ahora están diciendo, a ver, es evidente que acá hay un problema, ¿no? Porque el oficialismo no cuenta con los votos propios, la propia coalición, parte de esa coalición no está de acuerdo con este plan o con esta solución, pero evidentemente también hay un problema con el fondo porque el fondo les está diciendo, mirá que lo que ustedes me están contando yo no lo creo o me parece que no es suficiente. Digamos, ¿cómo se va a resolver esto? Mira, te digo la verdad, no entiendo nada lo que pasa con el fondo. ¿Por qué te digo esto? No es que sea un ignorante supino, no me trato de informarme y romperme la cabeza a ver qué está pasando, porque lo único que tiene la sociedad argentina, y me incluyo, del acuerdo con el fondo, es una conferencia de prensa del ministro Guzmán del viernes 28 de enero, hace más de 3 semanas. Lo único que hay, lo único.
no ha trascendido un solo papel medianamente formal del acuerdo con el fondo. Es todo trascendido, que sale en los diarios. Ayer el destape web veo que tuvo acceso a un borrador y salió algo, pero ni los diputados ni los senadores tenemos un borrador del acuerdo con el fondo como para opinar con certeza y profesionalidad y seriedad. Tenemos, insisto, solo la conferencia de prensa de hace más de 3 semanas de Guzmán. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el acuerdo con el fondo? ¿Qué va a pasar con el acuerdo con el fondo? No tengo la menor idea. Acá me parece que ha habido una gran improvisación. Por el lado del fondo quiere lavar sus culpas por haberle prestado a Macri demasiado dentro del estatuto del fondo. Es un disparate lo que dice Cristina, que se violó el estatuto del fondo. No, es dentro del estatuto, pero se prestó por encima de lo prudente y ahora el fondo se quiere curar en salud, no exigiéndole casi nada a Alberto Fernández, pero eso tampoco va a funcionar. Por eso, si el acuerdo con el fondo que llega al Congreso es el que ha trascendido en la conferencia de prensa de Guzmán del viernes 28 de enero, eso no es aprobable, porque no es un acuerdo que vaya a bajar la inflación, que vaya a solucionar el problema del endeudamiento. Ahora, lo nuevo que se agregó es esto que vos comentabas recién, que parece ser que el fondo medio como que está arrepentido del borrador que firmó con el gobierno, que el gobierno dijo que ya era un acuerdo. Ahora esto que vos contás me da la razón a mí, porque cuando yo leí el 28 de enero el comunicado oficial del fondo era recontradictorio. No era como Guzmán anunciado en la conferencia de prensa. Si vos agarrás el comunicado oficial del fondo el 28 de enero, en el primer párrafo dice que se llegó a un acuerdo técnico, y en el último párrafo dice seguiremos trabajando para encontrar un acuerdo técnico. O sea, era muy contradictorio el principio con el fin del comunicado oficial del fondo. O sea, evidentemente no hay nada muy cerrado, me parece a mí, parece, por lo que vos comentás incluso ahora, ¿no? Sí, claro. Bueno, esta es la información que había trascendido. Hay dos versiones. Una indica que el tema estaría vinculado a cuestiones que tienen que ver con los subsidios, digamos, que evidentemente lo que propone el gobierno no le alcanzaría al Fondo Monetario Internacional. También se habla de que Guzmán estaría exigiendo que los desembolsos sean mayores a los que el fondo estaría dispuesto a desembolsar en los primeros pagos, pero básicamente para que la gente entienda, lo que está negociando el gobierno es un préstamo similar al que negoció Macri. A ver, lo que comunicaron el 28 de enero en la conferencia de prensa, te repito que es lo único que tenemos formal de donde agarrarnos, era lo siguiente. A Macri el fondo le dio neto de lo que se canceló en estos años 45.000 millones de dólares. Nosotros pretendemos, para ponerlo en criollo, ¿no? Esos 45.000 palos que vencen entre 2022 y 2023, patear los 10 años. O sea, la deuda con el fondo termina de morir en 2033 en lugar de 2023. Sí. Por patear esa pelota, esa bola enorme de 45.000 millones de dólares, 10 años, vas a tener que pagar bastantes intereses, porque, lógico, si te dan más tiempo para pagar, te van a cobrar intereses, ¿no? Porque de eso se trata un préstamo, ¿no? Claro. Así que eso es lo que se leyó en su momento de la conferencia de prensa de Guzmán, era patear para adelante la bola de deuda que pidió Macri, que vencía en estos 2 últimos años. Ahora, si además nos estamos endeudando con el fondo, yo diría, métanse abajo de la tierra el gobierno que vive puteando contra la deuda y vive puteando con el fondo. ¿Te das cuenta? Todo claro. Relato por todos lados. Pero José Luis, a ver, técnicamente, ¿vos podés patear para adelante o lo que podés hacer con el fondo es, hagamos una cosa, préstame para pagarte y refinanciamos la deuda? Bueno, ese es el acuerdo con el fondo. El fondo te presta para que le pagues. Ah, ok, o sea, vuelven a tomar deuda. Decir, a ver, decir que los 45.000 palos te lo patean 10 años, que es lo que yo te dije, es lo mismo que decir el fondo te va prestando para que le pagues, claro. Lo cual termina siendo igual a decir que pateaste la deuda 10 años. Uh-huh. Es lo mismo, es lo mismo. Si en cada vencimiento, mira, si te vencen 100 mañana con el fondo, y a vos el fondo te presta 100 para que le pagues, pero lo que te prestó te lo patea 10 años, es lo mismo que decir que la deuda patea 10 años, además que se va pateando de a poquito, cada trimestre.
Claro, pero mismo, políticamente es muy distinto decir me lo patean a decir vuelvo a pedirle ayuda al fondo y vuelvo a pedir un préstamo del fondo para pagar lo que tengo que pagar. Y bueno, el que lo quiere sacudir a Alberto Fernández, el que lo quiere criticar políticamente dirá, se están endeudando con el fondo, después de que lo putean con el fondo. Y el que lo quiere defender a Fernández contará la otra parte. La realidad, técnicamente hablando, esto es una moneda con dos caras. Sí. Pero es la misma moneda. Puedes decir que te endeudas para pagarle al fondo o decir que pateaste la deuda 10 años. Esa es la realidad. Bien. Ahora, José Luis, como siempre, gracias por tu... Un segundito más, Dale. es importante esto. Que no nos hagan creer ni el fondo ni el gobierno que el problema fiscal de la Argentina son los subsidios a la energía. Porque los subsidios a la energía, eso creo que tiene que desaparecer. Cuidado, no es que lo estoy defendiendo. Hay que pagar por las cosas lo que valen. Sí. No puedes tener todo subsidiado, pero que no nos hagan creer el pescado podrido que el problema fiscal de la Argentina son los subsidios a la energía, porque subsidios a la energía no hace más de 15 años que tenemos y Argentina tiene un problema de déficit fiscal de hace casi un siglo, cuando no había ningún subsidio a energía. El problema fiscal de la Argentina es un tamaño del Estado, de ministerios, secretaría, direcciones, ñoquis, chanta, coparticipación, empresa deficitaria. Es el problema fiscal de Argentina, no los subsidios, que de toda esa manera hay que eliminar. Claro. Bueno, y volvemos a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Que el tema de la inflación, porque acá el problema finalmente es que la gente no puede pagar la tarifa por lo que realmente vale. O sea, el problema es lo que gana la gente, el poder adquisitivo que tiene la gente. Por supuesto, entonces, como a la gente no le alcanza, lo que tiene que hacer es le abaratás artificialmente las tarifas. Claro, pero en lugar de ir directo a matar el perro para que se acabe la rabia, que es matar la inflación, vos andás dando vuelta con control de precios, la inflación sigue alta, empezar a subsidiar para que la gente pueda comer, viajar, y pagar la luz y el gas. Una cosa de loco. Mala praxis pura. José Luis, gracias como siempre. Un placer, buen día. Buen día. José Luis Espar, diputado nacional de Avanza Libertad.